Me enteré de que algo no cuadraba cuando vi a mi mujer salir de un hotel a las 3 de la tarde, con la ropa de trabajo puesta y el pelo recién lavado. Y no la seguí. No contraté a un detective. Tampoco encontré mensajes en su móvil ni escuché conversaciones raras. Nada de eso. Fue pura casualidad. Yo estaba en la cafetería de enfrente, esperando a un cliente que jamás apareció. Tenía delante un café que ya se había quedado frío y estaba escribiendo un correo en el portátil. Y entonces la vi. El Hotel Roma. Con sus ventanas viejas y su letrero rojo, medio fundido. Un sitio que no es ni de paso ni turístico. De esos que uno no ve, pero que están ahí. Discretos. Anónimos. Baratos. Clara salió por la puerta giratoria del hotel con la misma blusa blanca que llevaba esa mañana al salir de casa. Pero iba diferente. Tenía ese brillo que no le había visto en meses. Ese brillo de acabo de hacerlo. Peinada. Labios con brillo. Cara relajada. Como si hubiera salido de un spa. O algo mucho más físico. No iba sola. Detrás de ella salió un tipo con americana y pantalones de traje. Se detuvo unos segundos para ajustar la corbata. Ella no lo miró. Ni una palabra, ni un gesto. Solo cruzó la calle como si nada, sacó su móvil y llamó un taxi. Yo no podía moverme. No podía ni pestañear. Mi mujer, mi Clara, con quien había desayunado esa misma mañana, estaba saliendo de un hotel de mierda en la calle Alcalá. Y lo peor, parecía feliz. Tranquila. Como si aquello fuera normal para ella. En ese momento, no sentí celos. Ni rabia. Lo único que sentí fue eso que notas cuando se te cae el estómago, un vacío raro. Como cuando vas en coche y se te cruzan 2 segundos en los que crees que vas a chocar. Eso. Exactamente eso. Miré el reloj. Las 15:06. Ella no debía salir del trabajo hasta las 18. Me metí el portátil en la mochila, dejé los 2 euros del café y salí. No sé muy bien si lo que hice después fue racional o puro impulso, pero ese día empezó todo. Ese fue el primer paso hacia el infierno. Porque si en ese momento hubiera hecho como si nada, quizá habría seguido siendo el idiota feliz. Pero no. Yo decidí bajar por ese agujero. Y si vas a bajar, mejor hacerlo hasta el fondo. No volví a casa esa noche. Cogí el coche y conduje sin rumbo durante horas. Paré en una gasolinera a cenar un sándwich cutre con una Coca-Cola caliente y me quedé allí, dentro del coche, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar una explicación lógica a lo que había visto. No la había. Lo más jodido de todo no era la escena, sino lo que implicaba, ese nivel de tranquilidad, esa naturalidad en su cara, eso no era una aventura de una vez. No parecía una equivocación, ni un impulso. Era rutina. Era algo ya repetido, practicado, ensayado. Y yo ahí, creyendo que mi matrimonio solo estaba pasando una mala racha. El día siguiente me levanté con dolor de cabeza y olor a plástico. Dormí fatal, con el asiento del coche inclinado, y un dolor en la espalda que me acompañaría el resto del mes. Volví a casa justo cuando Clara estaba saliendo con nuestra hija rumbo al colegio. Me saludó con la misma sonrisa de siempre, esa que antes me encantaba y ahora parecía un maldito disfraz. Me limité a decir buenos días sin ganas y entré. Nada en la casa olía a nuevo, ni a perfume raro, ni a cosas fuera de lugar. Todo estaba exactamente igual, como si no hubiera pasado nada, como si la mujer que se folló a otro en un hotel barato no existiera y todo fuera parte de mi imaginación. Pero no lo era. No le dije nada. No todavía. Necesitaba saber hasta qué punto había caído yo en esta historia como un idiota.
Me pasé la tarde pensando cómo podía sacar información sin que sospechara. Y entonces lo vi claro. No necesitaba investigar su móvil, ni hackear sus cuentas, ni ponerle un rastreador. Solo tenía que observar. El viernes siguiente volvió a salir antes del trabajo, según ella porque tenía un almuerzo largo con proveedores. Me ofrecía llevarla en coche. Puso cara de fastidio, pero aceptó. En el camino no dejaba de mirar el móvil y de girar la cabeza para ver si me fijaba. Me limité a hablar de cosas tontas, trabajo, tráfico, cualquier cosa que no tuviera peso. La dejé en una cafetería cerca del centro, pero no me fui. Di la vuelta y aparqué a unas calles. Me quedé allí una hora, y como no salía, decidí acercarme a pie. Lo que vi me confirmó todo. No estaba en la cafetería. Caminé por los alrededores y la encontré 5 manzanas más allá, entrando otra vez al Hotel Roma. Otra vez. Mis piernas temblaban, pero esta vez no me quedé quieto. Crucé la calle, entré al edificio de enfrente y subí al segundo piso, a un centro de masajes que estaba justo frente al hotel. Me inventé que tenía cita, que quería reservar, que me interesaba para otro día, cualquier excusa para que me dejaran quedarme unos minutos ahí mirando por la ventana. Y así fue. Desde ahí, con vista directa, vi cómo se besaban en la entrada antes de entrar, él tocándole el pelo, ella tocándole la espalda. Conocía ese lenguaje corporal. Ese era el lenguaje que antes hablaba conmigo. Me quedé ahí 15 minutos, luego bajé, volví al coche y conduje a la oficina. No dije nada. No escribí nada. No actué. Solo esperé a que volviera a casa. A las 8 de la tarde entró por la puerta como si hubiera ido a un curso de Excel. Traía un folleto en la mano y un café frío de Starbucks. Me preguntó cómo me había ido el día y me dijo que teníamos que comprar leche. Asentí sin mirarla. Pasaron 2 días y no aguanté más. Decidí que no podía quedarme parado viendo cómo me enterraban vivo en mi propia casa. Pero tampoco podía actuar sin saber con quién estaba metida. Así que el lunes me fui al trabajo de ella. Sí, como si fuera a buscarla de sorpresa. Llevé una excusa, que había olvidado el seguro médico en casa y necesitaba que lo firmara. Me recibió su compañera de siempre, Inés, una chica amable que me saludó como si no pasara nada. Pregunté por Clara. Estaba en una reunión. Le dije que podía esperar. 30 minutos después apareció Clara con una sonrisa. Me dijo que saliera con ella a la calle, que prefería firmar los papeles afuera. Estaba nerviosa. Cuando pregunté por el tipo con el que estaba en la reunión, bajó la mirada y dijo que era un proveedor nuevo, que no lo conocía mucho. Le pedí el nombre. Dudó. Me lo dijo, Ernesto. Guardé ese nombre como si fuera una bala en el cargador. No dije nada. Solo asentí y me fui. Esa misma tarde fui al Hotel Roma, esta vez directamente, como un cliente. Pedí una habitación. Usé un nombre falso. Le ofrecí dinero al recepcionista a cambio de una sola cosa. Quiero saber si una mujer llamada Clara, de unos 30 y tantos, ha venido con un hombre llamado Ernesto en los últimos días. El tipo dudó, pero el billete de 50 le hizo cambiar de opinión. Me miró y asintió. Sí. 3 veces esta semana. Siempre a mediodía. Siempre la misma habitación. Salí de ahí con una calma que no era mía. Ya no era sospecha. Ya no era intuición. Era certeza. Clara me estaba engañando. Y lo hacía con una tranquilidad que dolía más que el acto mismo. Como si yo ya no importara, como si mi lugar en su vida fuera un papel ya tachado en su agenda. No sabía todavía qué iba a hacer, pero una cosa sí era clara, no iba a quedarme callado. La guerra había comenzado. Y ella ni siquiera lo sabía.
Cuando decidí enfrentar a Clara no lo hice de golpe ni en un arrebato, porque sabía que si llegaba a casa gritando lo único que iba a conseguir era que se cerrara en banda y negara todo. Necesitaba hacerlo de manera que no pudiera escapar, sin dar margen a excusas fáciles ni a cambios de tema. Esa semana actué normal, incluso más amable de lo habitual, porque quería que bajara la guardia y creyera que yo no sospechaba nada. Me forzaba a sonreírle en la cena, a preguntarle por su trabajo, a darle un beso de buenas noches aunque me ardiera la sangre por dentro. Ella respondía con esa actitud confiada, como si nada pasara, y cuanto más natural se mostraba, más claro tenía que el momento de la confrontación iba a ser brutal. El sábado por la tarde fue el momento. Mandé a mi hija a casa de mis padres con la excusa de que yo y su madre teníamos que hablar de cosas aburridas de adultos. Preparé la casa de forma casi quirúrgica, apagué la televisión, cerré las ventanas para que los vecinos no escucharan y quité el teléfono inalámbrico del salón para que nadie interrumpiera. Cuando Clara entró, le pedí que se sentara en el sofá. Se sorprendió, me preguntó qué pasaba, y yo me limité a decir que había cosas que ya no podía callar. ¿Qué cosas, Álvaro? Preguntó con ese tono de impaciencia que usaba cuando creía que estaba exagerando algún tema. La miré fijo a los ojos y solté la primera bala. Sé lo del hotel. Ella se quedó helada. Su cuerpo reaccionó antes que su cara, porque noté cómo apretaba las manos contra sus rodillas, intentando mantener el control. Intentó sonreír, pero la sonrisa le duró un segundo. ¿De qué hablas?, dijo, fingiendo confusión. No te hagas la tonta, Clara. Te vi salir del Hotel Roma 2 veces. Con él. Y sé que se llama Ernesto. El recepcionista me lo confirmó. La expresión le cambió por completo. Ya no era posible negarlo, así que pasó a la siguiente fase, excusas. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como si buscara una salida. Álvaro, escucha, no es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso? Le interrumpí levantando la voz por primera vez. ¿Me vas a decir que fuiste a ese hotel a jugar al parchís con un proveedor? Ella me miró con rabia, y ahí salió por fin la verdad envuelta en justificaciones baratas. Sí, estuve con él, pero no es lo que crees, no significa nada, no estoy enamorada, fue solo un escape. Tú siempre estás ocupado, siempre cansado, y yo me sentía invisible. Esas palabras me golpearon con más fuerza que la propia infidelidad. No porque fueran ciertas, sino porque las decía con un descaro que parecía ensayado. Se acercó a mí intentando tocarme el brazo, pero me aparté. ¿Invisible?, contesté, casi riendo de la ironía. Yo llevo años sosteniendo esta casa, encargándome de todo cuando tú trabajabas hasta tarde, cuidando de nuestra hija, cocinando, limpiando, haciendo que tuvieras una vida cómoda, y ahora resulta que eras invisible. Lo único invisible aquí fui yo para ti cada vez que te ibas a revolcarte con ese imbécil en un hotel barato. Ella explotó. No me hables así. No tienes derecho a juzgarme como si fueras perfecto. No soy perfecto, pero al menos no te traicioné. El silencio que siguió fue denso. Clara respiraba agitadamente, con la cara enrojecida. Yo estaba de pie frente a ella, sintiendo una mezcla de rabia y un extraño alivio porque, al fin, todo estaba sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté en seco. Unos meses, dijo, bajando la mirada. ¿Y cuántas veces me has mentido en la cara antes de irte con él? No contestó. Se quedó callada, y ese silencio me sirvió de respuesta. En ese momento no pude más y golpeé la mesa con el puño. No lo hice para asustarla, sino porque necesitaba soltar esa tensión que me estaba destrozando por dentro. Los vasos temblaron, y Clara dio un salto. Te di todo, Clara, le dije con la voz quebrada. Todo lo que tenía, todo lo que era,
lo puse en este matrimonio. Y tú decidiste tirarlo a la basura por unos polvos con un don nadie. Ella se defendió como pudo. No es tan simple, yo necesitaba sentirme viva, necesitaba que alguien me mirara como antes me mirabas tú. Esa frase me hizo perder lo poco de contención que quedaba. Pues te miraba todos los días, joder, pero estabas demasiado ocupada buscando la validación de un tipo que seguro ni sabe tu segundo apellido. La discusión se alargó casi una hora. Ella lloró, gritó, me reprochó cosas que nunca antes había mencionado, como si quisiera justificar lo injustificable. Yo oscilaba entre querer echarla de casa en ese mismo instante y querer escuchar hasta el último detalle de su traición. La tensión era insoportable, cada frase era como una cuchillada. Al final, cuando ya no quedaban más excusas, se desplomó en el sofá y dijo en voz baja: No quería que te enteraras así. Me acerqué despacio y le respondí con frialdad: Pues te equivocaste, porque me enteré de la peor manera. Y créeme, esto no termina aquí. No hubo abrazo, ni perdón, ni reconciliación. Solo el silencio más pesado que recuerdo en mi vida, roto por la certeza de que el matrimonio que conocía ya no existía. Después de la confrontación no hubo calma. Clara se encerró en nuestro dormitorio llorando y yo me quedé en el salón con una cerveza en la mano que apenas probé. La televisión estaba encendida con el volumen bajo, pero no registraba ni una palabra. Mi cabeza estaba ocupada diseñando qué hacer. No podía quedarme simplemente como un hombre engañado que acepta lo ocurrido. Tenía que reaccionar, no solo por mí, también por la dignidad que aún me quedaba y por la lección que ella necesitaba aprender. Una traición así no podía quedar en nada. Pasé esa noche casi sin dormir. A las 5 de la mañana me levanté, abrí el portátil y comencé a ordenar ideas. Recordé cada detalle, las horas, los lugares, los nombres. Tenía pruebas suficientes para hundirla si quería. Pero no quería solo un divorcio limpio, quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo, esa mezcla de rabia, vergüenza y derrota. Quería que todo su pequeño secreto reventara en la cara de los dos, ella y su querido Ernesto. Lo primero que hice fue buscarlo en redes sociales. No fue complicado porque Clara me había dado su nombre en la discusión. Ernesto, 41 años, divorciado, trabajaba en una empresa de suministros médicos. Tenía una cuenta de LinkedIn bastante activa y un perfil de Facebook con fotos públicas. Ahí estaba, sonriendo en reuniones, saliendo en cenas con compañeros de trabajo. Imprimí varias imágenes, no porque las necesitara como prueba legal, sino porque quería tener delante el rostro del hombre con el que me habían cambiado. El lunes aproveché que Clara estaba trabajando y fui directo a su oficina. No entré, pero me quedé en la puerta observando. Quería confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía. No tardó en salir Ernesto, elegante con su traje gris, hablando por teléfono y con la seguridad de quien no sospecha nada. Tomé varias fotos desde el coche y me fui. Era suficiente para lo que tenía planeado. La primera parte de la venganza fue sencilla, contárselo a alguien que doliera. Su familia siempre me había mirado con cierta superioridad, como si yo no estuviera al nivel de su hija, como si ella hubiera podido aspirar a algo mejor. Decidí que fueran ellos quienes recibieran la primera dosis de realidad. Preparé un sobre con copias impresas de las fotos y una carta breve donde explicaba que su querida hija llevaba meses acostándose con un hombre casado en hoteles de tercera. Fui personalmente a dejarlo en el buzón de sus padres. No toqué el timbre, no quería escena, solo dejé el paquete y me marché. La segunda parte fue más directa. Conseguí el correo electrónico de la empresa de Ernesto y le envié un mensaje anónimo desde una cuenta recién creada. El texto incluía fotos de él entrando al hotel con Clara, acompañadas de la frase: "Este es el comportamiento que esperan de uno de sus representantes de ventas durante horario laboral". No sabía si tendría consecuencias laborales,
pero al menos lo pondría en apuros. Cuando Clara llegó a casa esa noche, yo ya había decidido el siguiente movimiento. La esperé en la cocina, sin levantar la voz, con una calma que a ella le resultó sospechosa. Hoy hablé con tus padres, le solté. Me miró sorprendida, casi pálida. ¿Qué les has dicho? La verdad. Ya saben lo tuyo con Ernesto. Se quedó de pie, sin saber qué hacer. Luego estalló. Eres un cabrón. ¿Cómo te atreves a meter a mi familia en esto? Me atrevo porque no pienso cargar yo solo con la vergüenza. Ellos también tienen derecho a saber quién eres de verdad. Se fue al dormitorio y empezó a hacer una maleta. Yo la observaba desde la puerta, sin mover un dedo para detenerla. ¿Te vas con él? Pregunté con frialdad. No tienes ni idea de lo que acabas de provocar, respondió entre lágrimas. Mis padres me odian, mi madre no me quiere ni ver. Pues perfecto, bienvenida a mi mundo, porque yo llevo semanas sintiendo eso mismo contigo. Al día siguiente, mi venganza alcanzó el punto que más satisfacción me dio. Había organizado un encuentro con Ernesto. Lo cité desde un número oculto en un bar discreto cerca de su oficina. Cuando apareció, lo reconocí de inmediato. Se sorprendió al verme, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Soy Álvaro, el marido de Clara, le dije, mirándole directo a los ojos. No te preocupes, no pienso pegarte, aunque ganas no me faltan. Solo quería que supieras que ya no tienes escondite, que sé todo, que tu nombre está en boca de su familia, y que tu empresa también sabe quién eres. Se quedó callado, tragando saliva. Intentó balbucear una disculpa absurda, pero lo interrumpí. No me interesa lo que tengas que decir. Solo quería verte la cara ahora que todo se derrumba. Me levanté y me fui sin darle la oportunidad de responder. Caminé despacio, disfrutando de la incomodidad que le había dejado. Esa misma noche Clara volvió a intentar hablar conmigo. Estaba destrozada, sabía que todo se había ido al carajo. ¿De verdad has hecho todo esto? Me preguntó, con un tono entre enfado y súplica. Sí, y aún me quedan cartas por jugar. No voy a descansar hasta que pagues por cada mentira. No contestó más. Cerró la puerta del dormitorio y no salió en toda la noche. Yo me quedé en el salón, consciente de que había dado el golpe que necesitaba. No sé si con eso recuperaría mi paz, pero al menos sabía que ya no era yo el único que sufría en silencio. Los días después de la venganza fueron un campo de minas. Clara apenas me dirigía la palabra, comía en silencio, se encerraba en la habitación o se iba de casa sin dar explicaciones. Yo no la detenía, ni le preguntaba, solo la observaba. Su cara estaba cambiada, la mirada perdida, el gesto cansado, como si llevara semanas sin dormir. Yo sabía que gran parte de ese desgaste lo había provocado yo mismo con mis movimientos, y aunque una parte de mí se sentía satisfecho, otra empezaba a notar un cansancio brutal. La rabia inicial se iba diluyendo poco a poco y en su lugar aparecía un peso distinto, más cercano a la tristeza que a la furia. Una tarde de jueves, después de recoger a nuestra hija del colegio, decidí que no podía seguir con ese ambiente. La niña me preguntó en el coche por qué su madre estaba siempre enfadada, por qué ya no se reían juntos como antes. Me mordí la lengua, le dije que eran cosas de mayores y cambié de tema, pero ese comentario se me quedó clavado. Esa misma noche esperé a que nuestra hija se durmiera y fui directo al dormitorio. Clara estaba sentada en la cama con el portátil cerrado al lado, miraba la pared sin expresión. Me apoyé en el marco de la puerta y hablé con un tono firme pero sin gritar. Necesitamos hablar. Ella levantó la vista y asintió sin entusiasmo. Cerró el portátil, lo dejó en la mesilla y se acomodó con los brazos cruzados. Me senté en la silla frente a la cama. El silencio fue largo, pero lo rompí yo. Clara, quiero entender cómo hemos llegado hasta aquí.
No me digas que estabas aburrida, no me digas que yo no te prestaba atención, dime la verdad. Ella respiró hondo y habló con voz baja. No hay una sola verdad, Álvaro. Todo fue acumulándose. Me sentía sola, sentía que estábamos juntos por inercia, como si la rutina fuera lo único que nos mantenía casados. Ernesto apareció en un momento en el que necesitaba sentirme deseada. ¿Y lo único que se te ocurrió fue ir a un hotel? Respondí con rabia contenida. Me equivoqué, lo sé. Pero no fue premeditado, al principio pensé que sería algo sin importancia, algo pasajero. Luego me enganché a la sensación, no a él, a la sensación de escapar. Esa frase me dolió más de lo que pensaba. No era él, no era amor, era la emoción de sentirse fuera de la rutina. Cerré los puños y la miré directamente. ¿Te das cuenta de que con tu escape destrozaste todo lo que habíamos construido? Ella sintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, y me odio por ello. No sé cómo repararlo. El tono de su voz me hizo bajar un poco la guardia. Hasta ese momento solo la había visto a la defensiva, justificándose o atacándome, pero ahora parecía rendida. Sentí que por primera vez reconocía lo que había hecho sin excusas. Me quedé callado unos segundos, pensando qué camino tomar. Mira, Clara, después de todo lo que ha pasado yo no puedo seguir siendo el mismo hombre. He sentido rabia, odio, ganas de destruirte. Y lo hice. Hablé con tus padres, contacté con tu amante, moví cielo y tierra para que sufrieras lo mismo que yo. Pero ahora no sé si quiero seguir dedicando energía a hacerte daño. Estoy cansado. Ella me miró fijamente. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Quieres el divorcio? Me quedé pensando unos segundos. Lo que quiero es recuperar un poco de dignidad y paz. No sé si eso significa divorciarnos o intentar reconstruir algo, pero lo que sí sé es que ya no somos la pareja que éramos. No sé si podemos seguir siendo matrimonio, pero tampoco quiero que todo acabe en un campo de batalla permanente. Ella se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. No quiero perderte, Álvaro. Me equivoqué, pero no quiero que esto acabe así. Me incliné hacia adelante, la miré con dureza y solté lo que llevaba dentro. Ya te perdí desde el momento en que entraste a ese hotel. Yo ya no soy el mismo y tú tampoco. Quizás podemos convivir como padres, quizás como compañeros, pero no esperes que te mire como antes. El llanto de Clara se volvió más intenso, pero ya no me conmovía como antes. No era crueldad, era simplemente que estaba vacío. Había llorado todo lo que podía por dentro, ya no quedaba nada más. Después de un rato, cuando recuperó un poco la calma, volvió a hablar. Si decides divorciarte lo aceptaré. Si decides que sigamos juntos aunque sea como dices, lo intentaré. No quiero pelear más. Asentí despacio. Necesito tiempo, Clara. Tiempo para procesar todo esto y tomar una decisión. Mientras tanto quiero que haya respeto, que no me ocultes nada, que no vuelvas a ver a ese hombre ni a ninguno. Si lo haces, desaparece de esta casa para siempre. Ella se quedó en silencio, solo asintió con la cabeza. La conversación terminó ahí, sin abrazo, sin contacto físico, sin nada. Salí del dormitorio y me fui al salón. Encendí la lámpara, abrí una cerveza y me quedé sentado, pensando en lo que había pasado. La furia se había apagado, pero lo que quedaba era una tristeza pesada que no sabía cómo quitarme. Esa fue la última conversación real que tuvimos como matrimonio. No hubo más reproches, ni discusiones fuertes, pero tampoco hubo reconciliación. Era como si los dos hubiéramos firmado un acuerdo tácito, seguir adelante de alguna forma, pero sabiendo que lo que habíamos sido ya estaba muerto. La semana después de aquella conversación fue extraña porque por primera vez en mucho tiempo no hubo discusiones, pero tampoco hubo nada parecido a afecto.
Clara se levantaba temprano, preparaba el desayuno de nuestra hija y luego se marchaba al trabajo sin apenas dirigirme la palabra. Yo hacía lo mismo, cumplía con mis horarios, recogía a la niña y volvía a casa con la sensación de estar compartiendo espacio con una desconocida. El silencio era tan espeso que a veces me encontraba hablando conmigo mismo en voz baja solo para escuchar un sonido humano. En cierto modo me convenía, porque ese distanciamiento me daba la oportunidad de aclarar mis pensamientos. Lo primero que entendí es que mi vida ya no podía girar alrededor de la vigilancia y la venganza. Sí, la había hecho sufrir, sí, había destrozado la imagen perfecta que proyectaba frente a su familia y frente a ese Ernesto, pero yo seguía sin sentirme libre. Cada noche que me quedaba mirando el techo en lugar de dormir, cada mañana que me costaba levantarme porque no tenía ilusión por nada, me dejaba claro que la victoria era hueca si no iba acompañada de una decisión firme. No podía seguir anclado a una mujer que me había mentido con tanta tranquilidad. Una tarde de domingo, mientras nuestra hija estaba en casa de mis padres, decidí poner las cartas sobre la mesa de manera definitiva. Clara estaba en el sofá leyendo, fingiendo normalidad, cuando apagué la televisión y me senté frente a ella. Me miró con un gesto de resignación, como si ya supiera que la conversación venía. Clara, lo he pensado mucho esta semana y no quiero seguir viviendo en esta mentira. Lo nuestro se acabó, y no voy a seguir arrastrando un matrimonio muerto solo por miedo a romper la rutina. Ella cerró el libro lentamente, lo dejó en la mesa y respiró hondo. ¿Eso significa que quieres el divorcio? Sí. Quiero el divorcio. No quiero más peleas, no quiero arruinarle la infancia a nuestra hija, pero tampoco quiero seguir en un papel de marido que ya no me corresponde. Ella asintió, como si lo hubiera esperado, pero igual se le humedecieron los ojos. Lo entiendo. Supongo que era inevitable. No hubo lágrimas dramáticas ni gritos. Solo una aceptación fría que me hizo darme cuenta de que, aunque le doliera, ya no tenía fuerzas para luchar por lo que habíamos sido. Le expliqué que hablaríamos con un abogado, que organizaríamos la custodia de la niña y que yo no pensaba poner trabas a nada relacionado con nuestra hija. Solo quería que el proceso fuera lo más limpio posible. Clara aceptó todo sin discutir. Esa noche dormí por primera vez en semanas con la sensación de haber tomado una decisión clara. No fue un descanso pleno, pero al menos no tuve que levantarme a mitad de la madrugada a caminar por la casa como un fantasma. Por la mañana, mientras desayunaba solo, me di cuenta de que lo peor ya había pasado. No era felicidad, era algo distinto, más parecido a la calma de saber que no había marcha atrás. Con el paso de los días empecé a notar pequeños cambios. Volví a hablar con amigos que tenía olvidados, retomé la costumbre de salir a correr por las mañanas y me apunté a un curso de fotografía que siempre había pospuesto por falta de tiempo. No lo hacía para mostrarle a Clara que estaba bien, lo hacía porque por primera vez en mucho tiempo me pertenecía cada minuto del día. En casa seguíamos conviviendo de forma tensa pero civilizada, esperando que los trámites legales avanzaran, y aunque a veces me sorprendía mirándola de reojo intentando reconocer a la mujer de la que me había enamorado años atrás, enseguida recordaba la imagen de ella saliendo del hotel y me reafirmaba en que ya no había vuelta atrás. Un sábado, mientras esperaba a nuestra hija en la puerta del colegio donde había tenido una actividad extra, me encontré a un padre de otro curso con el que había coincidido varias veces. Empezamos a hablar y me di cuenta de que llevaba semanas sin mantener una conversación ligera con alguien que no estuviera contaminada por el drama de mi matrimonio. Reímos, comentamos cosas del colegio, y al despedirnos me sentí extraño, como si hubiera recuperado un pedazo de mi vida normal. En ese momento entendí que la vida seguía y que yo tenía derecho a reconstruirla aunque Clara hubiera decidido dinamitarla. La última vez que hablamos en serio antes de que empezara oficialmente el proceso de divorcio fue en la cocina. Clara estaba preparando café y yo estaba de pie con los papeles en la mano.
Le dije que ya había pedido cita con un abogado y que prefería que fuéramos juntos para que todo se resolviera sin dramas. Ella sintió en silencio y luego, sin mirarme, soltó una frase que me sorprendió. Siento haberte fallado tanto. No contesté. Me limité a dejar los papeles sobre la mesa y salir de la cocina. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía sentido responder. La disculpa llegaba demasiado tarde y no podía borrar todo lo que había hecho. Hoy, mientras escribo esta historia, ya han pasado varias semanas desde esa conversación. Clara y yo vivimos bajo el mismo techo a la espera de que se resuelvan los trámites, pero somos dos desconocidos que solo se cruzan para hablar de nuestra hija. He aprendido que la traición no es solo el acto físico, sino la indiferencia con la que alguien que supuestamente te ama es capaz de mentir mirándote a los ojos. He aprendido que la venganza puede dar un alivio momentáneo, pero que lo único que realmente libera es tomar decisiones y avanzar. Y sobre todo he aprendido que nunca conoces del todo a la persona con la que compartes tu vida, por mucho tiempo que lleves a su lado. Lo que viene ahora es un futuro incierto, pero al menos es un futuro mío. No sé si volveré a confiar en alguien ni si querré otra relación seria, pero sí sé que no voy a volver a ignorar las señales ni a quedarme en silencio mientras me apagan. Perdí un matrimonio, pero recuperé mi voz, y eso es lo que me va a acompañar de aquí en adelante.